vamos a ver ahora el tema de números y expresiones decimales. Vamos a ver lo que es una fracción decimal y qué son los números decimales. Bien, una fracción decimal es aquella cuyo denominador es una potencia de 10. Y los números decimales son aquellos números racionales para los cuales se puede encontrar una fracción decimal representante. Aquí vamos a ver unos ejemplos. El racional 7 cuartos, el decimal, porque la fracción 7 cuartos es equivalente a 175 centésimos. En cambio, 7 tercios no es decimal porque cualquiera de sus fracciones equivalentes tiene un denominador con el factor primo 3 y por lo tanto no se puede poner una potencia de 10 en el denominador. La descomposición en factores del denominador de una fracción irreducible representante de un número decimal no puede contener, muy importante, factores primos distintos de 2 o de 5. Bien, en 1585, Simon Stevens, un matemático belga, propuso fraccionar la unidad en décimas, centésimas, milésimas, etc., para medir cantidades de magnitudes menores que la unidad. Con este sistema, el resultado de una medida vendría siempre expresado mediante un número entero y fracciones decimales. Por ejemplo, 7 más 3 décimos más 5 centésimos metros en el caso de una medida de longitud. También sugirió que en lugar de usar los denominadores para expresar las partes de la unidad en la parte fraccionada del número, se podría adoptar un criterio de posición. Este criterio desembocó rápidamente en el actual, que consiste en poner una coma o un punto a la derecha de las unidades y escribir a continuación los numeradores de las fracciones decimales, siguiendo el orden de décimas, centésimas, milésimas, etc., poniendo ceros cuando falta alguna de estas fracciones. El número 7, 3 décimos, 5 centésimos, se escribe 7,35. Entonces sabemos que 3 hace referencia a las décimas, en primer lugar a la derecha de la coma. Y el 5 se refiere a las centésimas, segundo lugar a la derecha de la coma. De esta manera, para las fracciones decimales, podemos usar un sistema de representación decimal posicional equivalente al definido para los números naturales. La parte situada a la izquierda de la coma es la parte entera del número decimal y la parte situada a la derecha de la coma será la parte decimal. Por tanto, los números naturales admiten un representante decimal cuya parte decimal es 0. Un número decimal admite un representante cuya notación decimal tiene un número finito de cifras. Entonces, desde el momento en que la parte decimal de un número decimal se construye siguiendo las mismas reglas que se usan para la parte entera, podemos trasladar por los algoritmos que conocemos de suma, resta, multiplicación y división entera de los números naturales al caso de los números decimales, sin más que añadir algunas consideraciones acerca de la colocación de las comas. Vamos a ver los números decimales como subconjuntos de los números racionales y las expresiones decimales. Entonces vamos a distinguir entre expresión decimal y número decimal. Hay tres formas de escribir y de hablar sobre un número decimal en particular. 0,75 es un número decimal. 75 centésimos es una fracción. Y 3 cuartos es la fracción irreducible. La expresión de notación decimal con un número finito de cifras decimales se puede usar en
todos los racionales que pueden ser representados por una fracción cuyo denominador es una potencia de 10. Entonces, este subconjunto de números racionales Q va a recibir el número de conjunto de los números decimales. Entonces, D está incluido en Q. Los decimales son un subconjunto de los números racionales. Los números decimales son un subconjunto denso en los números racionales y en reales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cualquier número real, X, se puede acotar por medio de números decimales tan próximos a X como se desee. Es decir, existe un número decimal cuya diferencia con X es tan pequeña como se quiera. Entonces, se llaman número decimal aquellos racionales que tienen una fracción representante con denominador potencia de 10, que es lo que se llaman fracciones decimales. Todos los números decimales son racionales, pero ojo, no todos los racionales son decimales. Lo vamos a ver más adelante. Los números racionales pueden dar a expresiones decimales que serán periódicas puras o periódicas mixtas. No obstante, cualquier racional no decimal se puede expresar en notación decimal, aunque el número de cifras de la derecha de la coma es infinito, con cifras que se repiten. Aquí tenemos diferentes expresiones decimales: 34,1, 34,10, 34,100, 34,09999 periodo, ¿no? Vale, pues todas estas expresiones decimales equivalen al mismo número, como veis. Vamos a ver la forma polinómica de un número decimal. 23,75. Esto, descompuesto polinómicamente, es 2 por 10, más 3, más 75 partido 10, más 5 partido 10 al cuadrado. ¿Esto qué será? 2 por 10, más 3 por 10 a la 0, más 7 por 10 a la menos 1, más 5 por 10 a la menos 2. Y ahora aquí, esto sería 10 a la 1, pero el 1 no se escribe. Esto sería por 10 a la 0, porque 10 a la 0 es 1, entonces 3 por 1, entonces ponemos 3 por 10 a la 0. 7 partido 10, como el 10 se pone multiplicando elevado a exponente negativo, pues como sería, ahí cuando nos escribes un 1, 10 elevado a menos 1. Y 5 por 10 al cuadrado, como está el denominador, 10 está en el denominador, como 10 al cuadrado, entonces se pone 5 por 10 elevado a menos 2. Vamos a ver la caracterización de los números decimales. Entonces, si R es un racional representado por su fracción irreducible n partido d, para que R sea un número decimal, la descomposición del denominador d en factores primos solo debe contener, solo debe tener potencias de 2 y o de 5. Es decir, el denominador, cuando los campamos en factores primos, solo tendrá como factores primos al 2 o al 5. Por tanto, si el denominador tiene solo los factores 2, 5 o ambos, entonces seguro que podemos tener una potencia de 10 en el denominador. Lo que habrá que hacer es multiplicar numerador y denominador de dicha potencia, dicha fracción, por una potencia conveniente de 2 y o de 5. Efectivamente, que el teorema recíproco también va a ser cierto. Bueno, pues lo dejamos aquí y luego continuamos.